Buenas noches, bienvenidos entonces a su quinta y última sesión de este proceso que hemos venido llevando respecto a la recuperación de grado sexto. He escogido los cuatro temas más interesantes, los cuatro temas más preponderantes, los que más necesita usted a la hora de querer pasar a su grado séptimo. El día de hoy vamos a estar trabajando el tema del cuarto periodo que refiere a suma y resta de monomios y polinomios. Esa es la base del álgebra, la suma y la resta de monomios y polinomios. Para este cuarto periodo, entonces, pues vamos a estar trabajando este tema. Es importante recordar que para poder sumar y restar monomios, inicialmente los términos deben ser semejantes. Pero este concepto de semejantes es algo que tenemos que revisar, ¿no? Vamos a entender qué significa semejantes primero viendo qué es un monomio. Entonces, un término es una expresión algebraica que consta de tres partes: signo, coeficiente y parte literal. Cuando solamente tengo un término, lo denominamos monomio. Por ello, entonces escribí ahí: un término es una expresión algebraica que consta de tres partes: signo, coeficiente y parte literal. La primera, entonces, el signo. El signo es el primer, digamos, dibujo que aparece en el término o que aparece en el monomio. En este caso, si ustedes notan acá, aparece este signo menos, por lo tanto, este término o este monomio es negativo. El 4 es el coeficiente, entonces es el número que multiplica a las letras que aparecen en el mismo término o monomio. El número que multiplica es 4 y ese es el coeficiente. Fíjense que este 2 no es un coeficiente, el 2 es un exponente, es el exponente de la variable. Es el 4 el que multiplica a la variable y por lo tanto 4 es el coeficiente. Y la parte literal pues es x al cuadrado, ahí está. Teniendo en cuenta que se incluyen los exponentes. La parte literal no son solamente las letras, sino también el exponente. Muy bien, si el monomio fuera positivo, debemos tener en cuenta que el signo inicial positivo no se escribe, aparece de forma tácita. Es decir, vamos a ver un ejemplo: 3 quintos x al cuadrado y al cubo. En este caso vemos que antes del número 3 quintos no aparece ningún signo, lo que quiere decir que es positivo, ya que cuando el primer signo es positivo no es necesario escribirlo. Si el término es el segundo, el tercero o el cuarto, etcétera, es obligatorio escribir el signo más. Pero si el primer término es positivo, no es necesario escribirlo. Eso para que lo tengamos muy, muy en cuenta. Entonces, en este caso, 3 quintos es el coeficiente, x cuadrado y cubo es la parte literal y el más o el signo positivo sería el signo de este monomio. Ya teniendo claridad en las partes de un monomio, eso tenemos que tenerlo muy claro. Tiene tres partes: signo, coeficiente y parte literal. Ya teniendo claras estas partes, ahora sí vamos a entrar a definir qué es un término semejante. Entonces, un término es semejante a otro cuando las dos partes literales de cada monomio son exactamente iguales entre sí. Entonces veamos un ejemplo: 3 medios x al cubo y al cuadrado lo comparamos con menos 7 quintos x al cubo y al cuadrado. Este primer término es positivo y este es negativo. Este primer término tiene como coeficiente 3 medios y este tiene como coeficiente 7 quintos. La parte literal de este primer término es x al cubo y al cuadrado y la parte literal de este segundo término también es x al cubo y al cuadrado. Las dos partes literales son exactamente iguales, por lo tanto sí son semejantes. No importa que no tengan el mismo signo y que no tengan la misma parte la misma parte coeficiente o el mismo número que multiplica. Lo importante es que la parte literal sea exactamente igual. Miremos otro ejemplo: 3 medios x al cuadrado y al cubo comparado con menos 7 quintos x cubo y cuadrado. Tenemos los mismos signos que en el caso anterior, los mismos coeficientes que en el caso anterior, pero ahora quiero que noten la parte literal acá es x cuadrado y cubo. El exponente de la x es 2 y el exponente de la y es 3. En cambio aquí es al revés: el exponente de la x es 3 y el exponente de la y es 2. Por lo tanto, no son semejantes porque las partes literales no son exactamente iguales. Tienen que ser igualitos, las mismas letras y los mismos exponentes para cada letra. Eso lo escribo entonces acá en este párrafo. En este caso, los dos términos no son semejantes,
ya que la parte literal no es la misma. Mientras que el exponente de la x del primer término es 2, el exponente del segundo término es 3. Y ya con esto, con esta diferencia, no son semejantes. Muy bien, ya tenemos claridad entonces en qué es un monomio, cuáles son las partes de un monomio y qué son términos semejantes. Ahora vamos a hablar de adición y sustracción de monomios. Muy bien, cuando queremos operar en suma o resta un par de monomios, debemos tener en cuenta que solo se pueden operar, ojo, solo se pueden operar en suma y resta, solamente estamos hablando de suma y resta, términos semejantes o monomios semejantes. Entonces veamos un ejemplo. 3 medios x al cubo y al cuadrado menos 7 quintos x al cubo y al cuadrado. Son el mismo ejemplo que había puesto originalmente. Como ya sabemos que estos dos términos son semejantes, si ustedes se fijan, las partes literales son igualiticas, sí se pueden restar porque es una resta lo que hay en medio de las dos. Lo que hacemos es operar los coeficientes con su signo sin tener en cuenta la parte literal. ¿Cómo sería eso? El coeficiente del primer término es 3 medios. Míralo acá, 3 medios. El coeficiente del segundo término es menos 7 quintos. Entonces lo escribo menos 7 quintos. Y hago la resta de fraccionarios. Recordemos que la suma y la resta se hace multiplicando en cruz. Es una de las opciones. 3, el 3 del numerador por el 5 del denominador. Eso me da 15. Menos, porque la operación entre las dos fracciones es menos. Entonces pongo el signo menos y multiplico la otra diagonal, 2 por 7, que me da 14. Y en el denominador coloco el producto de los dos denominadores, 2 por 5, 10. 15 menos 14 es 1 y el denominador es 10. Y ya, un décimo. Como ya tenemos el resultado de la resta de los coeficientes, a este resultado final agregamos la parte literal y listo. Entonces, ¿qué tenemos? Un décimo y le agregamos la parte literal que ya sabemos que es la misma en los dos, x al cubo, y al cuadrado. Y esa es la respuesta final del ejercicio. Hagamos otro ejemplo. Dice 20x al cubo y menos 17x al cubo y menos 32x al cubo y. Aquí tenemos tres términos, nótelo. Tengo el primer término, el segundo término y el tercer término. Todos son semejantes, tienen la misma parte literal, ya que ahí dice, si miramos las partes literales en los tres, tenemos que son la misma, x al cubo y. Por lo tanto, operamos, recordando que lo primero que debemos solucionar son los paréntesis. Entonces, como aquí en el tercer término tengo unos paréntesis, es obligatorio resolver y quitar los paréntesis para luego sí operar lo que queda. Si yo quiero quitar el paréntesis de acá, tengo que multiplicar los dos signos, menos por menos. Dos signos seguidos implica que hay que multiplicarlos. Y según la ley de signos, multiplicar menos por menos me da más. Por eso coloqué aquí abajo el signo positivo. Entonces los dos primeros términos siguen iguales, pero al quitar estos paréntesis multiplico menos por menos y obtengo el más. Ahí ya desaparecieron los paréntesis y ahora sí puedo operar los tres términos. Como todos los términos son semejantes, solamente opero los números y al final agrego la parte literal. Entonces me va a quedar 20 menos 17 más 32. Aquí le explico por qué da 35. Esto es porque 20 menos 17 es igual a 3, sabemos que 20 menos 17 da 3, y a este resultado, es decir, 3, le sumo el 32 del final, 3 más 32, 35, y agrego la parte literal, 35x al cubo y. Uno lo puede hacer sin necesidad de quitar esa parte literal. ¿Cómo lo diríamos? 20x al cubo y menos 17x al cubo y da 3x al cubo y. Y 3x al cubo y más 32x al cubo y da como resultado 35x al cubo y. Lo podemos hacer uno por uno sin ningún inconveniente. Muy bien, es decir que operamos sin tener en cuenta la parte literal y luego al final se la adicionamos. Muy bien, ¿cómo sería ahora en cuanto a polinomios? Ya lo tenemos claro en cuanto a monomios, ahora hablemos de polinomios. Ahora debemos tener en cuenta que al sumar y o restar polinomios, solo se operan los términos que son semejantes entre sí, pero después de operar los paréntesis que encierran dichos polinomios y haciendo la propiedad distributiva o la multiplicación distributiva entre el signo que se encuentra afuera del paréntesis
y los términos que se encuentran dentro del mismo. Recordemos que si el signo fuera del paréntesis es negativo, los signos de todos los términos dentro del paréntesis cambian, pero si el signo fuera es positivo, no cambian los de adentro. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos dos polinomios. Todos estos que están metidos dentro del paréntesis son polinomios. ¿Qué es un polinomio? Bueno, si tengo un solo término, se llama monomio. Si tengo dos términos, se llama binomio. Si tengo tres términos, se llama trinomio. Y si tengo más de tres términos, 4, 5, 6, se llama polinomio. Sin embargo, en muchas partes y en los libros incluso, se enuncia un trinomio como un polinomio. Se puede tener un trinomio dentro de un paréntesis y dice, opera los siguientes polinomios. Eso implica que más de un término ya lo pueden tener en cuenta o llamar polinomio. En este caso, sin embargo, en el primer paréntesis tengo 4 términos, es un polinomio, y en el segundo paréntesis tengo 5 términos, es un polinomio. El signo que antecede a este primer paréntesis no está. Podría ser un signo más, pero no es necesario ponerlo por lo que veíamos al inicio. Si el primer término es positivo, no se pone. En este caso, el primer polinomio o el primer paréntesis está antecedido por un signo más y no es necesario ponerlo, por eso no aparece. Si el signo que antecede a un paréntesis es positivo, los signos de los términos dentro del paréntesis no cambian. Es decir, que yo puedo quitar los paréntesis y no cambiar nada adentro. Pero en el caso del segundo paréntesis, sí tengo un signo menos que antecede al paréntesis. Al hacer la distributiva, todos los signos de adentro cambian. Menos por menos me da más. Por lo tanto, este signo deja de ser negativo y se vuelve positivo. Este menos ahora por el más cambia, menos por más, menos, por lo tanto este término que era positivo se vuelve negativo. Este de aquí, menos de afuera multiplicado por el menos de adentro, cambia, menos por menos da más. Entonces este término dejó de ser negativo y se volvió positivo. Y al multiplicar este menos por el menos del 2x, menos por menos me da otra vez más, cambió el signo del 2x, ahora ya no es negativo, sino positivo, y el término final, más 9, al multiplicarlo por el menos de afuera, menos por más, me da menos. Ese término también cambió. Entonces, eso aclara esta expresión que decía que si el signo de afuera es negativo, todos los signos de adentro del paréntesis cambian. Entonces, miremos cómo quedaría. Al quitar el paréntesis de estos primeros 4 términos, note que no cambiaron los signos, eran más, menos, más, menos, y quedaron así, más, menos, más, menos. Pero los signos del segundo paréntesis cambiaron todos porque el de afuera es negativo, eran menos, más, menos, más, y quedó más, menos, más, menos. Cambiaron todos los signos después de hacer la distributiva. Y ahora aquí lo que tenemos que hacer es mirar cuáles son semejantes con cuáles. Por ejemplo, noten que 3x a la 4 es semejante, solamente quiero sombrear uno, a ver si me deja. 3x a la 4 es semejante, no me dejó, con el 3x, con el 5x a la 4 de acá. Voy a tampoco. Muy bien. Aquí los coloqué por separado, ya que no me deja colorearlos ni nada más. 3x a la 4 es semejante con 5x a la 4. Por eso opero esos dos. Aquí está la operación. 3x a la 4 más 5x a la 4. ¿Cuánto da esto? Pues 3 más 5, 8. Entonces me queda 8x a la 4. Ahora miremos qué otros hay semejantes. Miren, menos 6 décimos x al cubo con menos 3 medios x al cubo. Yo los coloqué aquí porque son semejantes y los puedo operar. Entonces, recuerde que en este caso no es una resta, sino una suma porque ambos términos son negativos. Hay que hacerlo en cruz. ¿Cómo quedaría? Entonces, vamos a colocarle acá como un fraccionario. La primera diagonal, vamos a colocarle acá esa diagonal. La primera diagonal es esta de acá, menos 6 por 2. Esa es la primera que debo multiplicar. Como el primer término es negativo, obliga a incluir el menos. Entonces, menos 6 por 2 me da menos 12. La operación que estoy llevando a cabo es una resta, en este caso,
porque ya tuve en cuenta el signo menos acá, es decir, la operación o el signo que sigue es un menos, por lo tanto acá tengo que poner ese menos. Y hago la multiplicación de la segunda diagonal. En la multiplicación de la segunda diagonal voy a multiplicar 10 por 3. ¿Por qué no por menos 3? Porque ya tuve en cuenta el signo menos en el momento de colocarlo aquí. Entonces, al multiplicar 10 por 3 me da 30. Y el denominador también hay que multiplicarlo. Entonces, hay que multiplicar ahora los dos denominadores. Esto yo sé que ustedes ya lo saben, pero es para recordarles apenas un poquito. 10 por 2, en este caso, para ponerlo aquí en el denominador, 10 por 2 me da 20. ¿Por qué no tengo en cuenta los signos en el denominador? Porque los signos le pertenecen al numerador. Fíjense que el 6 le puse el menos, por eso menos 6 por 2 me dio menos, menos 6 por 2 me dio menos 12. Acá se me corrió esta flechita, la voy a traer para acá. Y también se me corrió esta flechita de acá para acá. Muy bien. Ahora bien, ¿qué ocurre ahora en este caso? Ocurre que hay que operar esto que está aquí, hay que operarlo, y me va a quedar menos 12 menos 30. ¿Cuánto me da menos 12 menos 30? En el numerador, menos 12 menos 30 será menos 42. Y en el denominador sigue siendo 20. Aquí se puede simplificar y colocamos el signo afuera, menos, y el fraccionario al simplificar me va a dar 21 décimos. Como ya no es posible simplificarlo más, así queda. Y voy a volver a cuadrar las flechitas para que le quede bien ahí en su video, en el video, y su merced sepa exactamente qué fue lo que operamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, al hacer estas operaciones se tienen que tener en cuenta los signos, no los podemos ignorar, pero en los denominadores no se tienen en cuenta los signos porque los signos le pertenecen al numerador. Muy bien. Aquí abajo, en la siguiente, fíjense que tenemos acá x al cuadrado y acá también tenemos x al cuadrado. El signo de este x al cuadrado es positivo, por eso no lo pongo aquí, fíjense, no está. Y el signo de este 7x al cuadrado también es positivo, ese sí aparece acá. Entonces, ¿qué coeficiente está al lado del x al cuadrado para operar? Cuando no hay coeficiente, se sobreentiende que es 1, o sea que aquí podría ser un 1. Si no hay coeficiente, se sobreentiende que es 1. Así que 1 más 7 me da 8x al cuadrado. Esa sería la respuesta de nuestra tercera parte semejante o términos semejantes. Aquí en el cuarto término del primer polinomio es menos 7, pero el cuarto término del segundo polinomio es 2x. Como no tengo 2x en el primer polinomio, pues entonces ese 2x queda solito y se escribe al final en la respuesta. Aquí los que son semejantes ahora son los términos que no contienen variable, menos 7 y menos 9. Y acá lo coloqué. Pero miren aquí, acá dice menos 9, acá lo puse como más 9. Voy a verificar a ver si es un error de mi parte. Miren, menos multiplicado por más 9, menos por más menos, es menos, y acá tengo que ponerlo negativo. Menos 7 menos 9 me da menos 16. Ahí termino. Ahora, ¿qué hay que hacer? Aquí dice, al resolver cada uno, escribimos las respuestas en orden decreciente del exponente de la variable. Primero el x a la 4, acá miren, acá toca ponerle al final x a la 3, no puede faltarnos la variable x a la 3, luego x a la 2, después hay que incluir el término que no tiene semejante, 2x, y al final el término que no tiene variable. Entonces, ¿cómo nos quedaría al final? Nos va a quedar 8x a la 4, lo vamos a escribir acá, 8x a la 4, me dio ese primer término. El segundo me dio negativo, menos 21 décimos x al cubo, más, porque el tercero me dio 8x al cuadrado positivo, ahí hay que poner el signo porque no es el primero, es el tercero, más 8 más 8x al cuadrado menos 16, pero ojo, recuerden que nos falta colocar el término que no tiene semejante, el más 2x. Como en el primer polinomio no hay un término con x, se coloca el término que sí está en el segundo polinomio igual, más 2x menos 16,
y esa es la respuesta final del ejercicio. Espero que les haya quedado claro. Miren, es muy importante que si tienen alguna pregunta, la escriban allí en los comentarios abajo del video. Yo estaré pendiente y les contestaré cualquier pregunta que ustedes me hagan. No hay ningún inconveniente, solo pregunten. Igual, si no han visto los otros videos, los pueden ver. Recuerden suscribirse al canal, darle clic en la campanita para que cada vez que haya un video nuevo, ustedes sean los primeros en poderlo ver. Si quieren ver algún video o quieren que les explique algún tema en un video y no está ese tema dentro de los videos del canal, con mucho gusto me pueden escribir y yo les estaré contestando, ya sea por video o nos ponemos de acuerdo y podemos tener una sesión en directo si quieren, como quieran, lo podemos cuadrar. Aquí he colocado algunos ejercicios para que se resuelvan basados en lo que vimos el día de hoy y aquí están, y vamos a resolverlos en clase. Entonces, espero que tengan una feliz noche. Muchas gracias por haber estado en este video y haberlo visto. Quedo pendiente de sus preguntas. Feliz noche.